Vamos a leer, por favor, el libro de los Romanos, la carta a los Romanos capítulo 1, verso 17. Es un texto que hemos estudiado juntos en casi todos los estudios que hemos tenido con respecto a la fe, quizás porque es el texto fundamental que nos enseña con respecto a ello. Dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hemos leído este texto muchas veces y lo hemos aplicado a la fe que se ocupa para vivir a diario, lo hemos aplicado a la fe necesaria para poder ser perdonados, lo hemos aplicado también a la fe necesaria para vivir una vida que agrade a Dios, para hacer lo que es recto delante de Dios. Hemos hecho muchas aplicaciones de este texto, de este verso, pero hoy quiero compartir con ustedes un estudio con respecto a, quizás no de dónde tomó su importancia este texto, sino podríamos llamar quién hizo famoso este texto en la historia. Este texto brilla mucho hoy, pero no fue así siempre. Hubo un tiempo en el cual todo era muy diferente. Era un libro que estaba limitado, estaba prohibido de hecho, y cuando alguna persona llegaba a tener alguna Biblia en su posesión, inmediatamente era juzgada como un hereje y muchas veces era muerta incluso por el delito único de poseer una Biblia. Estoy hablando de la época inmediata antes de que este texto brillara. Hablo más o menos en 1517 aproximadamente. Pero vamos a tomar que desde ahí hacia atrás, hasta el siglo IV, es decir, del año más o menos 300 hasta el 1500 de nuestra era, hubo una oscuridad total. Oscuridad me refiero en el sentido, quienes han estudiado la secundaria habrán escuchado acerca de la Edad Media o la época medieval, o también llamada el oscurantismo. Es una época que es llamada de esa manera por cómo se caracterizó ante el mundo. Fue una época en la cual la ciencia casi no avanzó, fue muy poco su avance. La ciencia después de esos años pues avanzó muchas veces más en 100 años que lo que avanzó durante esos 12 siglos de oscurantismo. Era una época cuando la gente no conocía a Dios, solamente se creía en Dios o se buscaba a Dios por causa de la religión que dominaba, la religión católico-romana. Esto es una cuestión histórica. Y cuando la gente pensaba en Dios, cuando la gente pensaba en buscar a ese Dios o acercarse a Él, usualmente los pensamientos eran de terror, de miedo o de confusión. Era una época también que fue oscura porque la gente no tenía libertad para poder pensar. Ellos tenían que pensar lo que les decían que debían de pensar. No podían opinar sino aquello que les decían que debían de opinar. Incluso los gobiernos como tales, estaban dominados también. La Iglesia Católica Romana dominaba no solamente la conciencia, también dominaba gran parte de los gobiernos, sobre todo en Europa, que era entonces la potencia, como hablando de una zona. Y en esa época y en este año es cuando precisamente surge este texto de boca de un hombre que hizo famoso pues lo que la Biblia defiende, y digo hizo famoso a como lo conocemos, porque la Biblia siempre ha estado desde aproximadamente el siglo I después de nuestra era, que fue cuando se escribió Apocalipsis, pero no estaba a la luz, no estaba al conocimiento público, sino hasta este tiempo. Y estoy hablando de un hombre llamado Martín Lutero. Quizás ustedes hayan oído hablar de él. Martín Lutero es más conocido como el hombre que comenzó el llamado movimiento de reforma, ¿sí? Pero este hombre, aunque esto lo vemos en la historia y es un hecho histórico que comienza la reforma, termina la época medieval, tiene un trasfondo mucho más importante de dónde comenzó ese movimiento, que no solamente sirvió para que la gente buscase a Dios, sino que también transformó todo el mundo. El mundo ya no fue igual. Una vez que Martín Lutero sacó a la luz este texto con todo lo que implicó, con todas las consecuencias que trajo el que se conociera y se entendiera este texto. Yo quiero compartir con ustedes precisamente
la raíz, el origen, por así llamar, de la fama de este texto y también de lo que ocurrió a la humanidad por causa de que este texto lo entendió una persona que tenía un compromiso con Dios, muy importante, vamos a ver esto, y no con la religión, y que fue todo lo que trajo a raíz de ello. Vamos a pedirle a Dios su ayuda en esta mañana. Señor, tu palabra dice que el justo vive por su fe, y queremos entender y hoy comprender, Señor, de dónde ese texto ha tomado tanta fuerza hasta nuestros días, y cómo es que incluso, Señor, modificó nuestra historia cuando alguien lo creyó, lo vivió y lo predicó, Señor, con las palabras y con todas las consecuencias que conlleva el creer tu palabra y obedecerla sin mirar a quién le ofenda o a quién le agrade, Señor. Padre, ayúdanos, por favor. Permítenos hoy comprender esta grande verdad y entender la sencillez de la confianza que este hombre pudo entender para poder librarse de todas las cosas que en su tiempo habían, pero que también tú quieres que hoy muchos se libren a sí mismos del peso que les aqueja, Señor, de sus propios pecados, a fin de que puedan servirte para la eternidad. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. (1517), entonces, una época oscura, muy oscura. Hay oscuridad moral también, muy grande. Bastaría ver los cuadros de los pintores de esa época en cuanto a Dios. Si usted ha podido ver quizás algunos cuadros, en ese tiempo fue cuando se escribe la Divina Comedia de Dante, donde supuestamente una persona hace un viaje al infierno, etcétera, etcétera. La gente percibía a Dios como alguien que castigaba, como alguien que destruía, como alguien que iba a dañar y que buscaba de alguna manera fastidiar la vida de la gente. Así era percibido porque así se predicaba, ¿sí? Se hablaba del purgatorio, era un conocimiento que toda la gente tenía. Obviamente nadie tenía la Biblia. La Biblia era un libro que no era permitido tenerlo a la gente, ¿sí? Además, si alguno hubiera podido tener una Biblia en sus manos, solamente existía en los idiomas originales y en latín. Eran los únicos que existían. Y en aquellos tiempos pues la gente ni siquiera sabía leer, además. Para empezar, si no sabían ni leer, mucho menos iban a saber leer en otro idioma diferente al que ellos hablaban. Entonces, solamente un pequeño grupo de personas, monjes, curas, ricos y gobernantes, tenían acceso a la Biblia. Pero aún de ellos, muchos no conocían los idiomas originales, lo cual complicaba aún más. Y además, si alguna persona leyese la Biblia y quisiera decir algo, inmediatamente era silenciada o era bloqueada por lo que el Papa tenía que decir con respecto a la Biblia y las creencias. No había libertad para poder pensar. Mucha gente no conocía ni siquiera que había Biblias, ni siquiera de vista se conocía lo que era una Biblia. Entonces, esto agrega un elemento de oscurantismo muy fuerte a aquel momento. Las pocas Biblias que existían en aquel tiempo estaban encadenadas dentro de monasterios, las cuales obviamente solo podían acceder los monjes, por supuesto. Además, no podían venderse Biblias porque apenas la imprenta se había inventado hace algunos años, y además tenía apenas muy pocos años de que se había traducido la Biblia a otros idiomas, pero ninguno idioma del pueblo, solo en latín, en griego y en hebreo. Y era muy caro porque las Biblias se escribían a mano y se copiaban hoja por hoja a través de la imprenta. Entonces, la ignorancia era espantosa. La ignorancia era espantosa, olvídese. La religión católica predominaba y predicaba todo lo que deseaba, dogmas y tradiciones, obviamente sin basarse en la Biblia. Ese era el gran temor que se tenía. Si alguna persona pudiese leer o tener acceso a la Biblia, inmediatamente se podría dar cuenta que había cosas que no concordaban, que no eran como decía las Escrituras. Además, aunado a eso, había la llamada Santa Inquisición, que tiene, por cierto, el récord más negro en la historia de violación de derechos humanos y de la cual nunca se ha perdido perdón, además, por cierto, de manera pública, y la cual mató a más de 20 millones de personas durante varios siglos, cuyos delitos únicamente eran no ser católicos muchas veces o no aceptar ciertos dogmas que la Iglesia Católica predicaba como ciertos. Entonces, cualquier persona que se quisiera levantar
para decir algo diferente a lo que ya estaba en aquellos tiempos establecido como la verdad, inmediatamente era tratado como hereje y se le llevaba a un tribunal en el cual era juzgado sin defensores, sin abogados, únicamente con acusadores, y usualmente se le pedía pues reniega o simplemente atente a las consecuencias. También cabe decir que la Inquisición funcionaba en parte para recaudar bienes, porque a mucha gente a veces se le inculpaba sin ser culpable de nada, pero cuando la persona era muerta, o a veces como castigo, en lugar de matarlos, les requisaban todas sus pertenencias, y de esa manera aumentaba la riqueza que tenían personas a veces o instituciones. Entonces, en nombre de Dios, se cometieron atrocidades horribles que aún hoy en día, cuando la gente las llega a conocer o a ver, sobrepasan en su locura y en su abominación, incluso a cosas que hicieron personas como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en el centro de la Ciudad de México, cada año creo, si no estoy mal, o creo que está siempre, abierto un museo que se llama Museo de del Santo Oficio, algo así, donde se ven los instrumentos que utilizaban para torturar a las personas, en este caso la Inquisición española, que era la que estaba en México y en España, por supuesto. Reinaba el imperio del terror y el miedo. La gente simplemente creía lo que le decían que debían de creer. Punto. Nadie podía decir ni hacer nada. La gente quería escapar del purgatorio. La gente quería escapar del purgatorio, el cual era un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, al cual cuando alguien moría iba para ser purificado de sus pecados por el fuego durante X número de años, para después algún día poder ir al cielo. Bases bíblicas no existen, pero bueno, eso era lo que la gente le enseñaban y nadie podía creer otra cosa distinto ni decir algo diferente a ello. La religión enseñó el camino de las obras, mandas, autocastigos, flagelaciones públicas, adoración de reliquias, fueran santos, fueran trozos de huesos, ropas, lugares, etcétera, etcétera. Peregrinaciones a Roma, donde había una escalera que supuestamente se trajo desde Judea hasta Roma y en la cual supuestamente subió Cristo. La Biblia obviamente no dice nada de eso. Y cada escalón de rodillas que subían los peregrinos en esa escalera ganaba 100 años de perdón del purgatorio a la persona. Y si alguien llegaba hasta arriba, entonces, y podía besar la estatua que estaba al final de la escalera, tenía 5,000 años de perdón en el purgatorio. Obviamente, pues es un segundo en la eternidad. La gente dejaba a sus familiares, se recluía en conventos por el temor a la eternidad. La gente, el ser humano siempre ha tenido un temor y ha tenido un anhelo de buscar lo eterno, de buscar a Dios, pero cuando no hay luz, la gente cae entonces en fanatismos o en cosas que son extremas totalmente. Mucha gente dejaba a sus familiares, se recluían en conventos o en monasterios para ser monjes o para ser monjas. Hacían votos de pobreza, votos de castidad, que por supuesto nunca han servido, como hasta hoy tampoco han servido para nada. Votos de servicio, votos de oración, de ayunos, de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que todo el mundo hacía era: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Toda la gente preguntaba eso. Unos en su corazón solamente, otros cuando iban a buscar a Dios se acercaban ante un ídolo, ante un muñeco o ante un hombre a confesarse. Todos se preguntaban: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Era el gran cuestionamiento. Por ese tiempo, de los años que te hablo, 1500, el Papa León X se quedó sin fondos para terminar la Basílica de San Pedro, que estaba comenzando a construirse. Se quedó sin fondos, es siempre la misma historia. Y entonces pues tenían que buscar una forma de recaudar dinero para poder completar la construcción de esta basílica. La Basílica de San Pedro, que usted hasta hoy ve que está construida en Roma y que sale en las noticias, todo ello donde el Papa oficia, la misa todavía hasta el día de hoy. Esa basílica se construyó en los años de 1500, desde antes comenzó su construcción, tardó mucho tiempo y tenía un gran coste económico para construirse. Entonces se acabó el dinero, dijeron, no tenemos dinero, y entonces el Papa tuvo una idea genial. Dijo: ya sé, para poder construir la Basílica de San Pedro y además poder ayudar a la pobre gente que está yéndose al purgatorio y no puede sacar a sus almas de sus familiares de ahí, voy a hacer algo, tengo una idea. Voy a inventar algo que se llaman indulgencias.
¿Qué eran las indulgencias? Esencialmente era un trozo de papel en el cual estaba escrito algo que al final firmaba ya sea el Papa o alguien con autoridad que el Papa delegaba, ya sea con un anillo o con alguna firma autorizada. Y entonces la persona se le autorizaba a ser perdonada de ciertos pecados en vida para que cuando muriera no tuviera que entrar al purgatorio y de esa manera sufrir, sino que fuera al cielo. Entonces el Papa tuvo la genial idea de poder así recaudar dinero. Y dice, ¿qué mejor? Así ayudó a la gente y además también recaudó dinero para poder acabar de construir la basílica que estoy haciendo en estos momentos. Algunas tarifas, por ejemplo, que el mismo Papa distribuyó. Por impureza se pagaban 27 liras, esto es en la moneda que predominaba en Roma. Por adulterio, 87 liras. Por matar a un sacerdote, 27 liras. Pero si era con penitencia pública y si era con penitencia privada, costaba el doble, para que no te vieran. Por matar a un obispo, 131 liras. Si una mujer se provocaba el aborto, tenía que pagar un ducado y 6 carlines, o sea, una cantidad ínfima. Si se violaba un juramento civil, había que pagar 7 liras. Si había un matrimonio en primer grado de parentesco, o sea, si alguien se casaba con su hermana, tenía que pagar 1000 liras y quedaba absuelto del pecado ante la Iglesia Católica. Entonces se hicieron tarifas para todo. Se hizo un tarifario, ¿verdad? Y entonces la gente pues veía cuál era su pecado, veía cuánto tenía que pagar y pues simplemente pagaba la indulgencia. Y de esa manera entonces ellos quedaban perdonados en ese instante para poder pues volver a hacer más pecados, porque la gente pues obviamente no se iba a arrepentir, lo que querían era seguir pecando. Y nomás que había un problema, había gente que era pobre y pues no podía pagar mucho, no tenía mucho dinero. Pero además de poder pagar por pecados en vida, las mismas indulgencias se le ocurrió al Papa que se podían vender para sacar las almas de los muertos del purgatorio. Es importante que usted sepa de dónde vienen las ideas que hoy se hacen de los rezos por los muertos. No son del tiempo de Cristo, son de 1500 aproximadamente. Antes de eso nadie jamás había hecho oraciones, rezos ni misas por los muertos. Entonces él dijo, bueno, como la gente está sufriendo en el purgatorio, y yo soy el Papa y tengo poderes, tengo las llaves de San Pedro, ¿verdad? Para poder decir quién entra y quién no entra al cielo, pues vamos a darle una ayudadita a esa gente. Vamos a ayudarles para que puedan sacar las almas de los muertos del purgatorio. Y entonces se empezaron a vender indulgencias por los muertos. Y era de esa manera que entonces por ahí apareció un hombre, que también hoy es famoso, pero es famoso por su rapiña, llamado Juan Tetzel. Juan Tetzel era un hombre, era un fraile que tenía la encomienda del Papa y que además se hizo famoso porque era muy hábil para poder hacer que la gente comprara sus indulgencias, que eran un trozo de papel esencialmente. Y él decía, tan pronto la moneda en el fondo del cofre suena, el arma del purgatorio sale sin pena. Hacía una frasecita, tipo una canción, la cantaba, les explicaba a la gente que la gente sufría en el purgatorio, les decía que tenían que sacarlos, que no fueran impíos, que no dejaran a sus familiares en el purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y daba algunos discursos. Quiero leerles a continuación un par de discursos para que ustedes sepan lo que la gente escuchaba. Recuerde que no había Biblia, la gente no conocía las Escrituras, la gente no sabía qué decía la Escritura. Entonces este hombre llegaba y predicaba lo siguiente: las indulgencias, dijo, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, mostrando la cruz roja que traía en un estandarte, o creo que era una cruz de palo, de algún material, esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid oyentes, y yo os daré bulas. Bulas era el papel donde se daba la autorización, por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en lo futuro. Yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Y aun si alguno, lo que es imposible sin duda, hubiese violado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que pague bien nada más, y se le perdonará la violación. Ni aun el arrepentimiento es necesario, pero hay más. Las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. Sacerdote, noble, mercader,
mujer, muchacho, mozo, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan del fondo del abismo. Estamos sufriendo un horrible martirio. Una limosnita nos libraría de él. Vosotros podéis y no queréis darla. Imagínense la impresión de las palabras que hacía esto en la mente de las personas que escuchaban todo esto. No conocían nada de Biblia. Y llegaba un fraile con la autorización del Papa para hablar estas palabras y para vender esas indulgencias además. En el mismo instante, continuaba Tetzel, en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh, gentes torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Ahora que el cielo está abierto de par en par, ¿no queréis entrar en él? Pues ¿cuándo entraréis? Ahora podéis rescatar tantas almas. Hombre duro e indiferente, con un real puedes sacar a tu padre del purgatorio y eres tan ingrato que no quieres salvarlo. Yo seré justificado en el día del juicio, pero vosotros seréis castigados con tanta más severidad cuanto que habéis descuidado tan importante salvación. Yo os digo que aun cuando no tengáis más que un solo vestido, estáis obligados a venderlo, a fin de obtener esta gracia. Dios nuestro Señor no es ya Dios, pues ha abdicado su poder en el Papa. Enseguida, dirigiéndose a las almas dóciles y haciendo un uso impío de las Escrituras, decía: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os aseguro que muchos profetas y reyes han deseado ver las cosas que veis y no las han visto, y también oír las cosas que vosotros oís y no las han oído. Y por último, mostrando la caja en que recibía el dinero, concluía regularmente su patético discurso, dirigiendo 3 veces al pueblo estas palabras: traed, traed, traed. Luego que terminaba su discurso, bajaba del púlpito, corría hacia la caja y en presencia de todo el pueblo, echaba en ella una moneda, de modo que sonara mucho. Obviamente, ante este discurso, estas palabras, mucha gente depositaba el dinero. Había gente que incluso vendía posesiones, tierras, casas. Se vendían a veces como esclavos, algunos de ellos, para poder sacar las almas de sus familiares del purgatorio y poder comprar de esa manera una bula que les garantizaba que sus familiares pudieran estar fuera de ese lugar. La instrucción arzobispal con respecto a las bulas prohibía aún el hablar de conversión o contrición. Solamente decían los comisarios: os anunciamos el completo perdón de todos los pecados, y no se puede concebir nada más grande que una gracia tal, puesto que el hombre que vive en el pecado está privado del favor divino, y este perdón es total, por el cual obtiene de nuevo la gracia de Dios. Por tanto, os declaramos que para conseguir estas gracias excelentes, no es menester más que comprar una indulgencia. Y en cuanto a los que desean librar las almas del purgatorio y lograr para ellas el perdón de todas sus ofensas, que echen dinero en la caja. Y no es necesario que tengan contrición de corazón ni hagan confesión de boca. Procuren solamente traer pronto su dinero, porque así harán una obra muy útil a las almas de los difuntos y a la construcción de la iglesia de San Pedro. Un mercadólogo diría hoy: ¿cómo ofrecer tanto por tan poco? Sí. Realmente esto hizo que se juntara una gran cantidad de dinero y pronto la Basílica de San Pedro fue terminada en pocos años. La gente vendía todo, la gente decía y anhelaba de alguna manera también poder pagar por sus pecados, aunque también había algunos riesgos que podían usarse por algunos que fueran más avesados o fueran de alguna manera más astutos en cómo aprovechar una indulgencia. Por ejemplo, le leo lo siguiente: un gentilhombre sajón que había oído predicar a Tetzel en Leipzig, esto es en Alemania, quedó indignado de sus mentiras. Acercóse al fraile y le preguntó si tenía facultad de perdonar los pecados que se pensaban cometer en el futuro. Seguramente, respondió Tetzel, he recibido para ello pleno poder del Papa. Pues bien, replicó el caballero, yo quisiera vengarme de uno de mis enemigos, pero sin atentar a su vida. Y quiero ofrecerle 10 escudos si me entrega una bula de indulgencia que me justifique plenamente de mis actos. Tetzel puso algunas dificultades, sin embargo quedaron conformes en 30 escudos. Poco después salió el fraile de Leipzig. El gentilhombre, acompañado de sus criados, le esperó en un bosque entre Lutherbock y Treblin y cayó sobre él. Le dio algunos palos y le arrancó la rica caja de las indulgencias que el estafador profesional llevaba consigo.
Este se quejó ante los tribunales, pero el gentil hombre presentó la bula firmada y dijo, bueno, pues este señor me vendió una bula donde dice que yo puedo ser perdonado de los pecados que vaya a cometer. Y pues sí, pues le robé, le quité el dinero, pero aquí está lo que me garantiza el perdón. El duque Jorge, a quien esta acción irritó mucho al principio, mandó a la vista de la bula que fuese absuelto el acusado. Bueno, a veces en el pecado van las penitencias, ¿no? Dirían algunos. Entonces, ante esta imagen totalmente distorsionada de lo que la Biblia es, ellos se sentían impotentes para poder hacer algo por sus familiares si no tenían dinero. No podían sacar a la gente del purgatorio. Y aquí entonces es cuando Martín Lutero entra y realmente sale, digamos, al escenario, por llamarle así. Él era un hombre que se hizo monje, era un fraile agustino, y él se hizo monje porque en una ocasión él iba a morir, pensaba que iba a morir en una tormenta eléctrica, y él le juró por un santo, una mujer, no me acuerdo quién era, una Santa Catalina o algo así, y juró que se iba a ser monje si él no moría en la tormenta eléctrica. Un rayo cayó muy cerca de él, por poco lo mata, y él juró. Total, era un hombre brillante, era un hombre que tenía una gran capacidad intelectual, y él se hizo monje, pero con la finalidad de servir a Dios. Él quería conocer a Dios, quería pues saber más de él. Y cuando él vio todo lo que pasaba con las indulgencias, cómo se sacaba a la gente el dinero, obviamente porque él conocía la Biblia, y él desde ese tiempo traía el texto que leímos al principio, el justo por la fe vivirá, nada más que no entendía a qué se refería. Quiso ir a Roma para investigar el sentido de esas palabras, pero pues fue a Roma y se regresó decepcionado, porque encontró prostitución, robo, hurto, lo mismo que veía en Alemania, pero cuadruplicado en Roma. Eso mismo lo comenta sus biógrafos de lo que él escribía y lo que él dijo públicamente. No entendió nada, pero cuando él vio esto, él se indignó mucho. Dijo, ¿cómo es posible que a la gente pobre en el nombre de Dios le estén quitando sus pertenencias, le estén sacando su dinero, la estén dejando en la calle literalmente? Porque además se les obligaba, se les obligaba a que si no hacían eso por su familia, se les juzgaba por impíos. Si, a ver, tú eres un impío porque no quieres sacar a tu familiar del purgatorio, o tú eres un impío porque no hiciste misas por tu padre cuando murió, entonces te vamos a juzgar. Entonces era una rapiña increíble, sí. Por todos lados había que sacar dinero, por todos lados había que obtener algo más. Entonces ahí fue cuando este hombre se indigna, y entonces él publica unas tesis que decían cosas muy sencillas, pero que en aquel tiempo eran revolucionarias, que la gente empezó a leer, que la gente empezó a distribuir. Este hombre, Martín Lutero, era una persona que se esforzaba realmente por querer buscar su salvación. Él sentía en su conciencia un peso, él sabía que él no tenía paz con Dios, era el que más oraba en su monasterio, el que más ayunaba, era el que más servía, el que más buenas obras hacía, era el que más austeramente vivía, era el que más se flagelaba, era el mejor en todo. Y además era una persona que tenía dotes intelectuales muy brillantes. Llegó a ser doctor en teología a la edad escasa de 22 años. Una persona muy capaz. Su vida, según la religión en la cual él servía a Dios supuestamente, era santa. Sin embargo, él se sentía una persona miserable. Él mismo lo comenta. Si a alguien le interesa puede leer este libro. Se llama Martín Lutero, Emancipador de la Conciencia. Es la biografía de él. Es muy fidedigna. Se la recomiendo si le interesa saber más acerca de lo que fue la Reforma. Entonces, este hombre que buscaba la salvación estaba en un estado desesperanzador. Y así fue como él comenzó a leer la Biblia. Alguien le dijo por ahí, si quieres de veras buscar y encontrar a Dios, deja de creer lo que te dice el arzobispo, el líder que estaba ahí con ellos. Ve a leer la Biblia tú solo. Es lo más que te puedo recomendar. Él empezó a leer la Biblia, que estaba encadenada en su propio monasterio, y devoraba la Biblia, la leía, pero no entendía muchas cosas, hasta que llegó a Romanos 1:17, y ese texto se le quedó clavado en su corazón. No entendía a qué se refería, qué es la fe, qué es el justo, si para él nadie había justo, y qué es eso de que por la fe vivirá. Y lo trajo mucho tiempo meditando, pensando, creyendo, buscando entender lo que Dios quería hablarle. Hasta que un día, total, cuando él vio todo esto y se daba cuenta que la gente permanecía en su mismo estado de vida, él llegó a entender de alguna forma que realmente la salvación
se obtenía por fe y no por indulgencias, no por buenas obras, no por ayunos, etcétera, etcétera, etcétera. Entendió que su vida santa realmente no era tan santa a la luz de ello, y entendió que no podía ganar nada ante Dios, sino solamente por la fe. Comenzó a predicar esto y fue excomulgado, perseguido y por poco muerto, pero fue preservado por Dios hasta que ocurrió la llamada Reforma, que ha hecho, entre otras cosas, que hoy tengamos una Biblia. Lo primero que Martín Lutero hizo después de que fue perseguido fue recluirse en un lugar, donde lo recluyeron más bien, porque lo querían matar, y empezó a traducir la Biblia al alemán. Tradujo la Biblia. Él dijo, la gente ocupa leer la Biblia en su propio idioma, porque por eso está siendo engañada. Le dicen lo que sea y se creen todo, porque no conocen la Biblia. Entonces él se puso a traducir, y en pocos años, no recuerdo el número exacto, en pocos años Lutero consiguió traducir la Biblia entera al alemán, la cual se producía. Algunas personas que tenían dinero, acaudaladas, apoyaron la obra, empezaron a reproducir masivamente la Biblia, empezó a llegar al pueblo la Biblia, y empezó a haber una revolución cultural y religiosa en toda Europa, porque luego llegó a Holanda, luego llegó a Bélgica, luego llegó a Francia, luego llegó a todos los países de alrededor, y la gente empezaba a rebelarse en contra de lo que el Papa decía en sus dogmas y tradiciones. Y así fue como comenzó la Reforma, que hasta hoy pues, nos ha impactado de alguna otra manera, porque la Biblia después también se tradujo al español. Llegó la Biblia en alemán a España, y había también monjes ahí que eran gente que era piadosa, en el sentido de que buscaban a Dios de corazón sincero, y también tradujeron esta Biblia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran dos monjes, que por cierto fueron muy perseguidos. No cree usted que los tradujeron con el subsidio de los reyes de España, que eran católicos, no. Ellos estaban en contra de la Biblia. Ellos lo tradujeron bajo una feroz persecución, y así es que nos ha llegado esta Biblia hasta el día de hoy. Entonces este hombre encontró que el justo vivía por la fe. Entendió, comprendió que no podía obtener la salvación por pertenecer a una iglesia, que el hacerse monje tampoco le hacía acreedor a la salvación. Entendió que no podía por ningún medio poder allegarse ningún beneficio, porque el justo vivía por la fe. ¿Qué provocó eso? Lo excomulgaron, pero él también dijo, pues yo también excomulgo al Papa. Él no tiene autoridad porque no está operando bajo la Biblia. Yo tengo autoridad porque estoy obrando en base a lo que Cristo dice en su palabra. Lo llamaron a comparecencias, a que se retractara, de lo cual él nunca se retractó. Él dijo, pues si voy a morir, pues que muera, pero no puedo retractarme de la verdad ante la cual estoy siendo testigo, que está por encima de todo. Y así fue como este hombre entonces obtuvo la paz para su alma en Cristo, leyendo la Biblia y creyendo, y sobre todo actuando, porque él tuvo que actuar. Aquí vemos también que la fe sin obras es muerta. Él tenía fe en Dios, pero no dijo, pues tengo fe yo solito y me lo guardo. No dijo, si tengo fe realmente y amo a mi prójimo, como hemos leído que el mandamiento de creer este es su mandamiento, lo leímos alguna vez en un estudio, que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo y os améis unos a otros. Dijo, pues si yo he encontrado esto, también debo amar a mi prójimo como a mí mismo, y voy a decirles la verdad que yo he encontrado. Y casi le cuesta la vida el publicar esa verdad a la gente que él conocía. Él comprendió entonces que la justicia de Dios se revelaba por fe, únicamente por fe. Vamos a ver Efesios 2:8. Luego empezó a hilar más textos que hoy nos parecen tan familiares, tan conocidos, pero que en un tiempo eran realmente joyas que brillaban y que opacaban las tinieblas que en aquellos momentos surgían. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él entendió, también era muy importante que Martín Lutero conocía los idiomas originales de la Biblia, y eso le permitía traducir correctamente muchos textos. La versión que él hizo no es tan buena como esta que tenemos en español. Algún día podremos hablar acerca de las traducciones. Cuando hablemos quizás de la historia de la Biblia, la inspiración de la Biblia, también es un tema muy interesante. Sin embargo, muchas palabras él las entendió correctamente, y eso le dio mucha vida a lo que él estaba predicando. Él entendió que la gracia era un regalo que Dios daba y que nadie podía ganarse, porque es un regalo. Es como cuando alguien te da un regalo a ti. Pues no te lo ganaste, te lo dieron.
Simplemente te lo dieron. Fue algo sorpresivo que tú no esperabas. Te lo dieron. Simplemente lo tenías que aceptar. No se puede pagar. No se puede pagar con nada. Y él esperaba y entendía que ese regalo era Jesucristo precisamente. Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino y dio su vida, fue el regalo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice. Lo dio, ese es el regalo. ¿Sí? Hoy muchos quieren ver el regalo como otra indulgencia. De ahí fue de donde salió Lutero, precisamente de las indulgencias. Pero hoy muchos quieren ver la salvación como una indulgencia. Dios me la da y puedo seguir pecando y luego me la vuelve a dar. Y puedo seguir pecando y me vuelve a perdonar. Y puedo seguir pecando. No son indulgencias. De ahí salió precisamente Martín Lutero. Y su indignación por las indulgencias fue lo que le hizo publicar todo esto que estamos hoy leyendo. ¿Sí? Hoy en día parece que volvemos a lo mismo. Parece que hoy también se predican indulgencias religiosas en muchos lugares. Nada más que es más grave porque hoy se predican con la Biblia en la mano. Hoy a la gente se le está enseñando que puede pecar y aún le va a ser perdonado lo que comete en el futuro. Sí, porque la Biblia dice que Dios nos va a perdonar siempre de todas las cosas que hagamos y lo que querramos hacer. Martín Lutero nunca entendió eso. Él creía en la santidad y también por eso fue condenado por la Iglesia Católica. Él decía, tú eres un hereje porque tú crees que se puede vivir en santidad aquí. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Él creía eso, lo publicaba y fue perseguido por ello. Y en segundo lugar entendió que no era por obras. Vamos a volver a poner el texto. Dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué era lo que le habían enseñado a él? ¿Y qué era lo que le enseñaban a la gente que tenía que hacer? Obras. Compra la indulgencia. Vete de rodillas, haz esta penitencia, haz tantos rezos, haz aquello, haz lo otro, haz esto para que entonces puedas alcanzar. Y hasta eso, nunca la salvación. La Iglesia Católica nunca ha prometido, ni promete hoy que alguien puede ser salvo. ¿Sí? Lo más a lo que usted aspira, si usted es un buen católico y cumple fielmente en asistir, en rezar, en tomar la Santa Cena, etcétera, 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 a lo más que aspira como un buen católico es a irse al purgatorio. Nadie va al cielo en la Iglesia Católica, todos van al purgatorio y después podrán ir al cielo alguna vez. ¿Sí? Pero ¿quién sabe eso? Nadie. ¿Quién se lo van a explicar, verdad? Pues no les conviene. Qué buena salvación, te vas al purgatorio a quemarte si eres un buen católico. Es la salvación que te promete la Iglesia. Si no, pregúntale a un cura que le dije, a lo mejor ni él sabe. Sí sabe, nomás que no lo dicen porque no les conviene. Entonces, es un medio. La fe es el medio por el cual la salvación se puede alcanzar. Pero no es por obras. No es porque una persona hace algo. No es porque una persona se lo ganó. Y Martín Lutero se quería ganar ese perdón. Pero él decía en su propia biografía que mientras él más cosas hacía, cada vez más miserable se sentía. Como que pensaba, es que decía, ¿cómo es posible que yo siendo lo que soy pueda ser perdonado por ese Dios? Y no podía entenderlo ni creerlo, y obviamente no lo podía vivir. Entonces, él entendió que no era por obras. Él también entendió que esa fe que podía salvarlo de sus pecados y podía hacer una persona nueva, era una fe que sí requería el arrepentimiento, o lo que los católicos le llamaban la contrición, que no es el término correcto, pero es similar. Vamos a ver Hechos 20:21. Y como nada que fuese útil, que está hablando el apóstol Pablo, como nada que fuese útil, he rehuido a denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? Dice públicamente y por las casas. Es decir, tanto lo enseñaba a la gente en general, como también lo enseñaba a la gente en particular, en las casas, ¿sí? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Eso era lo que él predicaba y enseñaba, arrepentimiento y fe. ¿Qué predicaba Jesucristo? Arrepentíos y creed en el Evangelio, en ese orden, arrepentimiento y fe. Él entendió que si una persona no hacía un acto real de arrepentimiento, no podía tener acceso a la fe que lo podía salvar. ¿Cómo dedujo él todo eso? Nadie se lo enseñó, él no fue a un seminario y donde fue no le enseñaron nada. Él lo aprendió leyendo la Biblia y anhelando encontrar a Dios. Porque tenía un anhelo ardiente
de encontrar a Dios en su vida. Y se cumplió la palabra que dice que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando alguien busca a Dios de todo corazón, siempre lo encuentra. Siempre. Dios no se está escondiendo. Dios no está ocultándose para que alguien no lo encuentre. Dios siempre está dispuesto a que alguien lo encuentre y sea salvo por la fe. Pero cuando alguien no quiere, nunca lo va a encontrar, ¿sí? Y Dios ve el corazón antes que ver las obras externas de la persona. Él mismo también entendió y definió el significado del arrepentimiento. Y él entendió lo que significaba arrepentirse. Decía, implica dar una vuelta a tu vida. Implica dar un giro de 180 grados. Si vas para allá, ahora vas para acá. Y decía que si alguien no se arrepentía, no podía creer en Cristo, porque estaba saltándose lo mismo que Dios le dio. Y él decía más o menos lo siguiente: aunque la salvación no es por obras, el arrepentimiento es un requisito por el cual se puede otorgar la fe, la salvación. No es que se gane por arrepentirse, es el requisito para que se pueda dar de manera gratuita, ¿sí? Y ya lo he explicado aquí muchas veces. La educación en México es gratuita, pero usted tiene antes que inscribirse y meter a su hijo y llevarlo todos los días para que le den un papel que diga que estudió la primaria. Que sea gratuita no quiere decir que le van a dar el papel sin que estudie. Tiene que estudiar, pero la educación es gratuita, no cuesta. No le están cobrando el sueldo del maestro, ni le están cobrando el edificio, ni le están cobrando la luz, ni el agua que usa su hijo ahí. Pero el hijo tiene que ir a estudiar. Es igual con la salvación, es gratuita, pero antes se necesita arrepentirse. Nada más, es una condición. No se está ganando por eso. Entonces, Martín Lutero entendió eso y comprendió que solamente cuando alguien se arrepiente puede tener acceso a esa fe. Y mientras alguien no se arrepiente realmente en su corazón, no tiene acceso a esa fe. No puede, porque está brincándose los requisitos de la Biblia. Entonces, por eso cuando él oía lo que decían estos hombres, que decían que no se ocupaba ya ni el arrepentimiento, ni la confesión, ni nada, él decía, esto está mal. Todo esto está mal, está chueco, está torcido, está podrido. Todo lo hacen por dinero, ¿sí? Igual que hoy. Todo está podrido, no sirve, porque están haciéndolo mal. La Biblia están simplemente haciéndola a un lado y están poniendo por delante de la Biblia y de la palabra de Dios lo que ellos creen que es lo mejor, sin ningún sustento de ningún tipo, en ninguna manera. Además también él entendió que la fe que salva a una persona debe ser de todo corazón. ¿Qué significa eso? Que la persona debe estar dispuesta a confiar en Cristo de una manera completa y total. Vamos a leer Hechos 8:36. Es un texto que nos ayuda a entender el que la fe es de todo corazón en Cristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, antes de ver por qué decía qué impide que yo sea bautizado, quiero explicar el contexto. Porque hoy en día la gente cuando va a una iglesia, luego la quieren bautizar, ¿verdad? Como si fueran a repartir dulces a la gente, cuando la gente ni entiende lo que ha hecho, ni se ha arrepentido, ni es salva, ni es cristiana, ni siquiera tiene frutos de arrepentimiento ni de salvación en su vida. Este hombre, este eunuco del cual habla la Biblia, era un hombre que era un funcionario del reino de Etiopía. Y este hombre era un converso judío. Es decir, era un hombre que había adoptado la religión del judaísmo. Y venía desde Etiopía hasta Israel, lo cual implicaba un viaje de varios días o semanas quizás, para venir a adorar a Jehová en el templo de Herodes, el templo que era el templo que estaba hecho para ofrecer sacrificios. Entonces este hombre era un hombre que era una persona que era conversa al judaísmo. Una persona conversa al judaísmo tenía que vivir un arrepentimiento en su vida para poder ser conversa. Es decir, no podía pertenecer a la religión judía si mantenía pecados externos en su vida. No podía, ¿sí? No podía ser porque era un contrasentido. Entonces este hombre, cuando iba regresando de Jerusalén después de adorar, iba leyendo el profeta Isaías. Usted puede leerlo ahí en su casa. Iba leyendo el capítulo 53, donde habla acerca de la muerte de Cristo. Y entonces este hombre Felipe se acerca, le comparte la palabra, le empieza a explicar el sentido de las palabras. Y él entendió que por la fe que por la fe se podía obtener la salvación y que además Jesús mandó que todos los que creyeran en él se bautizasen en agua. Entonces él pregunta, ahora sí vamos a volver a leer el texto, yendo por el camino, después de haberle explicado, llegaron a cierta agua
Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que ahorita me bautice? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, esta declaración era muy importante para un judío, porque un judío decir que Jesucristo era el Hijo de Dios, quería decir más o menos, pues sí, el judaísmo es una religión que Dios dio, pero el cumplimiento está en Cristo y renuncio a ella. Cuando alguien creía en Cristo, automáticamente era expulsado desde el judaísmo. No podía ser judío y creer en Cristo. Judío por religión me refiero. Era expulsado de la sinagoga. Porque los judíos creían en Moisés, seguían esperando al Mesías. Y todavía hasta hoy, los judíos ortodoxos siguen esperando al Mesías. Hoy en Israel todavía hay judíos que siguen haciendo muchas cosas, como los judíos actuales. Nada más ya no hacen sacrificios porque ya no los dejan hacerlos. Pero siguen esperando a que venga el Mesías prometido, aunque ya vino. Entonces, él entendía que la fe que puede salvar a una persona no debe reservarse nada para sí misma. Cuando confía en Cristo, pone todo en Él. Todo, deja todo. No se reserva nada. No se reserva sus metas, no se reserva sus ideales, no se reserva sus pecados favoritos. Es de todo corazón. ¿Qué quiere decir todo corazón? Quiere decir algo así como que va con todo. Que cuando deposita su confianza en Cristo, pone su vida entera en Él y al servicio de Él. Y cuando alguien cree de esa manera, entonces es cuando Dios puede salvarlo. Si crees de todo corazón, me dijo, bien puedes, nadie te lo puede impedir. Si alguien es cristiano porque ha creído en Cristo realmente y ha vivido su arrepentimiento y su fe, como dice la Escritura, nadie le puede impedir que sea cristiano, ni aunque no le digan hermano, ni aunque no vaya a un lugar, ni aunque no haga lo que no haga. ¿Sí? El cristianismo no es facultad que un hombre dice quién es y quién no es cristiano, o una religión. Dios es quien dice quién es cristiano. La Biblia es quien lo dice, no yo, ni el grupo, ni nadie. ¿Sí? Por eso le dijo, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues bien puedes, no hay problema. No tienes que pertenecer a mi religión. O es que si no vas a mi grupo, no te puedes salvar. Oye, pues que tu grupo es Dios. Es que si no crees lo que yo creo, no te puedes salvar. Bueno, hay libertad de conciencias, hay cosas que son básicas como las que estamos viendo. Pero de ahí en fuera las obras no salvan. ¿Sí? Entonces, él entendió eso. Por eso cuando él veía que las personas se les llevaba no a creer, sino se les llevaba a hacer cosas, a pagar dinero, él decía, esto está totalmente torcido, está mal. Y entonces fue como en una universidad, allí en Wittenberg, pegó una hoja con unas tesis, eran 95 proposiciones, que hasta hoy todavía se pueden conseguir, usted puede leerlas, son cosas muy sencillas, pero principalmente iban alrededor de las indulgencias, lo que él estaba en contra, y dio bases bíblicas para ello. También decía que la salvación era por fe, decía que no podía ser otorgada por el Papa, porque el Papa era un servidor de Dios. También es importante recalcar que Martín Lutero nunca se quiso separar de la Iglesia Católica. Él nunca dijo, no, aquí son una bola de herejes, no es cierto, como lo pintan hoy. Él siempre quiso permanecer fiel al Papa. Él creía que el Papa era el enviado de Dios. No había Biblia, recuérdelo, no había mucha luz de muchas cosas. Y él nunca quiso ser, a él lo excomulgaron. Él nunca se separó, a él lo separaron a fuerza. Porque la otra era renunciar a lo que él decía, decir que sus libros no eran, que no eran de él o que estaban mal, y desdecirse públicamente de lo que ya había dicho. Lo cual él no podía hacer porque o era fiel a la verdad de Cristo o era fiel a la religión católica, tenía que escoger. No podía servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces Martín Lutero nunca se salió porque él quiso de la Iglesia Católica, lo sacaron. ¿Sí? Él decía, el Papa, yo quiero que se haga una reforma dentro de la Iglesia Católica, decía él, porque la Iglesia Católica es la madre iglesia que Jesucristo fundó y que trajo aquí para que la gente entre al reino de los cielos. Él creía eso y lo predicaba. Usted puede leer sus escritos, ¿sí? Pero pues obviamente no convenía porque implicaba perder mucho dinero. Implicaba empezar a dar las cosas gratis, lo cual pues no convenía al grande negocio que ha sido y sigue siendo hasta hoy la Iglesia Católica Romana. Un lugar donde se negocia y se lucra con el dolor, con las almas y con el desconocimiento de la Biblia que mucha gente hasta hoy todavía tiene por voluntad propia.
porque hoy tenemos Biblias y cualquiera puede leerlas y darse cuenta de lo que Dios quiere. Y si alguien no lo hace, no hay peor ciego que el que no quiere ver, el que no está dispuesto a ver la propia verdad de las cosas por sí mismo. Y él también se dio, por último, cuenta, vamos a Hebreos 12:2, que Cristo era el único que podía llevar a alguien a ser salvo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este texto recalca, puestos los ojos, léalo bien, en Jesús. No dice puestos los ojos en mi grupo, en el pastor, en el sentido de que Él me va a salvar, ¿verdad? Eso se refiere el texto. No dice puestos los ojos en nada, en Cristo. ¿Y por qué? Porque Él es el autor. ¿Qué es autor? Es el origen. Así como el autor de un libro es el que lo escribió, Él es el autor de la fe. Pero no solamente es el autor, también es el consumador. ¿Qué es consumar? Es el que terminó la obra que la fe quiere hacer en una vida. ¿Qué quiere hacer la fe? Lo estudiamos hace 8 días. Llevar a la persona a vivir con Dios por la eternidad y vivir en esta vida de una manera piadosa y justa. Y después agrega por qué Cristo puede hacer esto, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que tenía Cristo delante de Él? Era la recompensa de ver que muchas personas iban a creer en Él y se iban a salvar. La recompensa de ver a hombres como Martín Lutero, ¿verdad? Que pudo salir de toda una nube de oscuridad que tenía a su alrededor a través de conocerlo a Él. Y de esa forma entonces poder entender a Cristo. Y por eso dice, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, la cruz le fue poca cosa. Dijo, pues si la cruz es el precio que hay que pagar, con gusto lo pago, con tal de que muchos puedan obtener su salvación. Es la mentalidad de alguien que sabe lo que tiene que hacer y que además no se amilana ante las circunstancias. Es el autor y el consumador, tanto el que te mete a ella como el que te lleva al final, como el que te introduce en el camino angosto, como el que te lleva por él hasta el final del mismo. ¿Quién es? Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El ver lo que hizo Cristo, el ver que dejó el cielo, el ver que dejó todo y que descendió hasta la tierra, que pisó con sus pies la tierra llena de polvo. Eso produce fe. Ya lo estudiamos aquí, lo analizamos también. ¿Sí? Y ver además lo que hizo en la cruz, escogiendo el oprobio y la muerte de manera voluntaria, produce más fe todavía en ti. Produce fe en aquel que entiende. El ver que resucitó después todavía y que la muerte no tuvo poder sobre él, te hace entender algo, como dijo Cristo. El que cree en mí no morirá eternamente. Porque yo demostré, no con mis palabras, con mis hechos, que la muerte no me pudo retener. Si tú vas a la tumba de Buda, la puedes encontrar hoy. Si vas a la tumba de Mahoma allí en Arabia Saudita, la puedes encontrar. Se hacen tours. Pero usted se fija, la tumba de Cristo no está. Está vacía. No está su cuerpo. Y si a alguien le interesaba demostrar que Jesús no había resucitado, eran los fariseos. Y si el cuerpo estaba por ahí, pues nada más tenían que haberlo enseñado y ya. Nunca lo enseñaron. Pusieron guardia romana, una guardia romana de un pelotón completo de soldados a cuidarla, una grande piedra, un sello romano inviolable. Cualquiera que lo violara era reo de muerte. El cuerpo no estaba. Jesús demostró que la muerte no lo pudo retener. ¿Qué quiere decir eso? El que cree en mí, así como yo no pude ser retenido por la muerte, tampoco va a morir eternamente. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. ¿Cierto? Físicamente tu cuerpo y el mío tienen que perecer.
pero eternamente, tu alma, que va a permanecer después de que tu cuerpo muera, ¿sí?, no va a tener que ir a la eternidad sin Cristo. Si tú confías, si te arrepientes, si crees en Él, podrás tener vida eterna. Por eso Cristo menospreció todos los sufrimientos que tuvo en la cruz. Por eso Él oró, por eso soportó el ser traicionado, por eso soportó el ser flagelado, el ser golpeado, el ser escarnecido, el ser juzgado injustamente. Él soportó el ser declarado culpable y además perdonar a aquellos que lo habían hecho. Podía haber huido antes de que lo apresaran. No huyó, se quedó, se esperó valientemente. Por eso pudo soportar esa corona y aún una vara que la golpeaba. Lo hemos estudiado aquí. Por eso pudo soportar a gente como Poncio Pilato, que aún buscaba tener un diálogo con él. Un hombre, un cobarde, un político, ¿sí?, que únicamente le interesaba su imagen personal y sus puestos, como hasta hoy siguen siendo tristemente. Soportó el látigo para poder seducir tu vida, para que veas que nadie tiene mayor amor que Cristo ha tenido por ti. Soportó los escupitajos, soportó las burlas, soportó el escarnio que todos hacían de Él. Todo lo hizo Cristo. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Pero cuál gozo podía haber en esa cruz? No, el gozo no era la cruz. La cruz es un instrumento de tortura. El gozo era lo que iba a producir en los que se arrepintieran y creyeran, el ver la imagen de la cruz. El gozo era poder ver de qué manera Cristo iba a producir en la mente de aquellas personas el deseo de convertirse a Él. Cuando Martín Lutero veía eso, ¿verdad?, él clamaba y decía: no soy nada. Cristo ha hecho todo por mí, yo no he hecho nada por Él. Si mi vida doy, no importa. Decía, y si tuviera 1000 cabezas, decía Martín Lutero, preferiría antes que me las cortaran todas una por una, antes que renegar de lo que he encontrado en su palabra. ¿Sí? Esa es la fe real, la fe que va sustentada por las Escrituras, la fe que va sustentada por las palabras de Dios y no solamente por lo que oíste de otros. Es muy importante lo que este hombre hizo. Por eso pudo soportar el ser atravesado y crucificado, atravesado en manos, en pies, las burlas, los escarnios, y soportando hasta el final la muerte y entregando su vida de manera voluntaria, de una manera ominiosa, de una manera totalmente vergonzosa, insultante para un hombre como era Cristo, un hombre justo, un hombre que vivió una vida recta, un hombre que dio ejemplo aún de lo que era la moralidad, de lo que era la sabiduría, de lo que era la justicia. Él soportó todo eso. Consumado es, dijo al final, todo pagó únicamente por amor a ti. Todo lo hizo Cristo. No se esperó a nada. No sabes si tú vas a creer o no en Él. Sin embargo, Él de todos modos ya lo hizo. Murió, dio su vida. Por eso dice: puestos los ojos, tus ojos en Jesús. Puestos tus ojos en Él. Porque ahí está la fuente de la fe. Lo que hizo Cristo te dice: Dios sí te ama. Dicen: ay, pero es que ¿cómo es que Dios me ama si me falta dinero, si estoy enfermo? Es que Dios no cumple caprichos de la gente. Eso no te hace falta, además. ¿Sí? El dolor no es una tragedia, a veces el dolor ayuda mucho. El dolor tiene un sentido en la vida de los seres humanos. Y sin dolor a veces no se consiguen muchas cosas en la vida. Sin dolor la gente no se sensibiliza. Si no, vea hoy, vivimos en una generación que está acostumbrada a la comodidad, que está acostumbrada al no esfuerzo, que está acostumbrada a muchas cosas, y vivimos en la peor moralidad que en toda la historia de la humanidad. Porque no se ha soportado el dolor. La gente no es sensible a los demás. Quien no sufre algo, ¿cómo puede valorar a alguien que sí lo ha sufrido? ¿Cómo puede consolarlo? Quien no ha sufrido hambre, ¿cómo puede consolar a quien ha sufrido hambre? Quien no ha sufrido algún tipo de pobreza en su vida, ¿cómo podrá entender el sufrimiento de otros? No se puede. Cristo sufrió todo para poder entenderte a ti, para poder ayudarte y guiarte hasta el final del camino. Querido amigo, el justo por la fe vive, por su fe. Vamos a volver a ver otra vez Hebreos 12:2.
Puestos los ojos en Jesús, dice el texto, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero agrega, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A qué es alusión eso? A que resucitó, la muerte no lo retuvo, se sentó a la diestra. La diestra es el lugar de preferencia, es el lugar de favor privilegiado en el cual se sienta una persona para poder tener el beneficio del rey, en este caso es Dios, a la diestra del trono de Dios. Por esta causa es que todo ser humano que ha sido salvo en Cristo, lo ha sido a través del arrepentimiento y la fe. Nada más. Porque es lo que desde el principio predicó Cristo, es lo que predicaron los apóstoles, es lo que predicaron los primeros cristianos y es lo que se redescubrió después de esos 1200 años de oscurantismo, ¿sí? que hubo. Se volvió a descubrir otra vez que el hombre es justo por la fe en Cristo. Para que tenga una idea del retraso, cuando Martín Lutero estaba pegando esas tesis en Alemania, allí en Wittenberg, en esa iglesia, con pensamientos acerca de la fe, de la salvación, en México todavía estaban aquí la conquista, entrando a sangre y a muerte los españoles, conquistando un territorio con indígenas. ¿Sí? Atraso en todo ello. Pero la luz ha llegado y está en manos de aquel que pueda llegar a tener una Biblia en sus manos y poder conocer a Cristo de una manera natural. Le invito a que meditemos un momento. No hay otra forma de ser salvo en Cristo. No existe otra manera. No hay ninguna forma en la cual un ser humano pueda ser justificado delante de Dios, además de la fe en Cristo. El justo por la fe vivirá. Ustedes se pueden dar cuenta, no tiene nada que ver con la religión. Al contrario, la religión es a veces lo que más entorpece que el hombre pueda creer en Cristo. Este hombre encontró a Dios en medio de la oscuridad. Porque la luz en la oscuridad, la luz en la oscuridad brilla. Tú no puedes decir que no encuentras a Dios porque esté difícil o complicado. Lo único que te impide encontrar a Dios es que tú no quieras. Él tuvo que afrontar consecuencias. Podía decir, así como Job quizás, de oídas te había oído, Señor, había oído mucho, pero para nada era lo que decía. Pues ahora mis ojos te ven, decía él. Si Dios ha hecho todo eso por ti, ¿cuánto más no hará si tú anhelas encontrarlo y acercarte a Él? Si ya ha hecho esto sin que tú te acerques, quizás siendo su enemigo, quizás estás rompiendo y viviendo rompiendo sus leyes, y Él aún así ha hecho todo esto ya por ti. ¿Qué no será si te acercas a Él y entregas tu vida? Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído.
Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Está al alcance y a la vista de cualquiera. Está al alcance y a la vista de cualquiera. Dios no hace acepción de personas. No importa aún si tienes religión. Martín Lutero tenía religión. Saulo también tenía su religión. También Pedro tenía su religión. Pero se convirtieron. Y Dios los utilizó grandemente para su reino. Puede hacer de ti un ser humano distinto, un ser humano diferente, con otras metas, con otros anhelos, con otro entendimiento de la eternidad y aún de la vida hoy, del sentido real que la vida tiene para cada uno. Por su gracia, por esa fe, es que Dios transforma la vida. Por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios tengo su amor, por la gracia de Dios tengo su paz, por la gracia de Dios tengo perdón, por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios tengo su amor, por la gracia de Dios tengo su paz, por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar.
gracia de Dios, tengo su amor, por la gracia de Dios, tengo su paz, por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí a Jesús para dar amor, conocí a Jesús para dar verdad, conocí a Jesús para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor, conocí a Jesús para dar verdad, conocí a Jesús para perdonar. Justo por la fe vivirá. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. Es el que ha hecho posible que a lo largo de toda la historia hombres y mujeres puedan ser transformados en sus vidas. No moralizados, no parchados en sus vidas, transformados. Una metamorfosis, un cambio de adentro hacia afuera. Es lo que Dios hace. Es lo que el Dios de la Biblia hace. Y tú estás llamado también a eso. A que tu vida sea transformada por el poder de ese Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra siempre ha brillado a través de la oscuridad y la ha penetrado, Señor, y ha traspasado sobre ella. Y siempre que ha encontrado corazones dispuestos, y siempre que ha encontrado vidas, Señor, que están dispuestas a pagar las consecuencias, el costo de ser tu discípulo, tú te has glorificado, Señor, como pasó en la vida de este hombre. Te damos gracias porque también hoy tú sigues bendiciendo y llenando los corazones de paz, de gozo, Señor, pero también de valor para andar por tus sendas derechas. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Hasta terminada la reunión. Buenas tardes.